Señores, ay bobo, apologista protestante me llama blasfemo por citar la Biblia. ¿Qué? Vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí en el canal de Hosanna in Excelsis, del canal de Hugo Delgado, que va a presentar unos apologistas protestantes que lo están llamando de esta manera. Él va a presentar cita, así que le dejaré el link en la descripción de Hosanna in Excelsis para que usted vaya, le dé like. Hagan como yo, mire, usted va al canal de él, le da like y se suscribe al canal. Yo estoy suscrito. En la descripción estará el canal de él. Vamos allá, dale play. ¿Qué sucedió? Este es el video que vamos a ver dos videos el día de hoy. Este es uno de Néstor Díaz. Supuestamente se llama Las blasfemias de Hugo Sesgado. Vamos a ver. Ok, Néstor Díaz es que le está diciendo esto a Hugo Delgado. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es la blasfemia. A ver si ustedes identifican cuál es la blasfemia. Completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo así que falta de qué? Que faltan las aflicciones de Cristo. ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo así que falta de qué? Que faltan las aflicciones de Cristo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que las aflicciones de Cristo no están cumplidas. Qué interesante. Saben que a mí me pasó algo, ¿no? Yo le mostré a mi hija este video cuando íbamos la semana pasada, íbamos para Houston a un torneo de voleibol que tiene ella. Y le dije, mire este video que me hicieron, ¿no? A ella le pareció divertidísimo la forma en que me... Sí. Miren esto. Este es Hugo Delgado, este señor. Y este es Néstor Díaz, que está aquí arriba. Vamos a ver si yo lo pongo un poquito más para atrás, para que ustedes lo vean. A ver, aquí, miren aquí. Este es el señor Hugo Delgado. Este es el protestante que está atacando al católico. Miren cómo hicieron el video y le cambiaron la cara. Lo pusieron como, no sé... ¿Por qué hacen esto? He visto que los apologistas protestantes en la miniatura, en la foto que se pone en YouTube, lo ponen desfigurado, feo. ¿Por qué hacen esto? No entiendo, mano. Hicieron, ¿no? A ella le pareció divertidísimo la forma en que me cambian la cara, pero al mismo tiempo es algo súper infantil, ¿no? O sea, tienen que distorsionarme la cara de esa forma. ¿Cuál es el propósito? O sea, tanto los asusta... un ingeniero, tanto los asusta un padre de familia que hace videos los fines de semana, que tienen que torcerme la cara, distorsionarla. O sea, yo no entiendo por qué es que les preocupo yo tanto, ¿no? Pero bueno, hay que decirle gracias al señor Néstor Díaz porque mis hijos realmente pasan un buen rato cuando ven estos efectos especiales, ¿no? Que le ponen a mi cara. Las aflicciones de Cristo no están completas. Que hay algo que tiene que hacer con su cuerpo y de que hay un sufrimiento en su cuerpo que va a completar las aflicciones de Cristo. Este tipo se pretende ser un conocedor del griego y va a utilizar faramayas para poder, desde falacias exegéticas, justificar toda esta suerte de disparate que solamente... Faramayas. Yo farayameo, tú farayameas, ellos farayamean. Qué interesante ese término, ¿no? Faramayas. Evidencian que es motivo de ser un meme andante, que es motivo de que le hagan bullying. Y de que es motivo directamente de que digan que el tipo es un ignorante. El término aflicciones de Cristo nunca es asociado con el sufrimiento redentor de Jesús en la cruz. Habla más bien del sufrimiento del ministerio que Pablo soporta porque representa a Jesús, como lo sufrió Tyndale cuando lo quemaron, como lo sufrieron los distintos cristianos que fueron llevados al circo romano, como lo sufrieron muchos de los... Vamos a ver, este es uno de los videos, ahorita lo vemos en más detalle. Vamos a hablar también de este video. A ver. Que no sé si ustedes lo han visto. Qué locura, ¿no, Néstor? Que los católicos hoy tengan que vivir con la cruda realidad de que dentro de su iglesia la mitad de sus cardenales que... Ok, aquí tenemos a Egal Pacheco y Néstor Díaz, muy amiguitos ellos. Eligen el Papa, son tremendos maricones y fiduchas. Y tú te preguntas dónde está la sucesión apostólica ahí, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una lucha de poderes políticos, no es una cuestión que el Papa anterior le puso a la mano al sucesor, una estupidez total. De ahí surge directamente que esta gente tiene... Bueno, vamos. Tienen que desacreditar la sucesión apostólica. ¿Por qué el protestante tiene que desacreditar la sucesión apostólica? Porque sencillamente ellos no tienen sucesión apostólica. Fácil. Vamos a ver también donde supuestamente Pacheco con pruebas evidentes dice que la mitad de los cardenales que escogen al Papa son, según sus palabras, maricones, ¿no? Increíble. Me imagino que tiene evidencia bastante sustancial, ¿no? Para poder hacer una afirmación de ese tipo de los sucesores de los apóstoles, ¿no? Increíble. Miren cómo se dirigen a los verdaderos ministros de Dios, de su iglesia.
a los verdaderos ministros. ¿Por qué digo verdadero ministro? Porque hay muchos que se autonombran en las iglesias protestantes. Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de este video. Y vamos, antes de entrar en esto, déjenme mostrarles algo. Ustedes saben, yo soy colombiano, ¿no? Y en Colombia, pues, tenemos cierto sentido del humor. Ustedes lo han visto cuando yo, por ejemplo, invito a mi tocayo, ¿no? A Hugo Ariza. Y ustedes saben, pues nos divertimos porque pues, los dos Hugo. Somos colombianos, él es de la costa, yo soy de tierra caliente, de Cali, entonces pues sí, o sea, nos gusta tomar el pelo, divertirnos. Y bueno, hay una serie en Colombia que se llama Tola y Maruja, ¿no? Tola y Maruja. Y es una serie muy divertida porque son dos señoras chismosas que se juntan a hablar de todo tipo de cosas y a mí me recuerdan a dos personajes que aparecieron en el video anterior. Entonces déjenme mostrarles algo sobre Tola y Maruja y vamos a ver si a ustedes les parece, porque yo voy a bautizar a estos personajes Tola y Maruja, ¿no? Porque con esas afirmaciones, ¿no? Que el 50% de los cardenales del colegio cardenalicio son, en palabras textuales, maricones, pues a mí me suena como a viejas chismosas, o sea, sinceramente, pues. Entonces déjenme, les presento a Tola y Maruja, las verdaderas, y hoy vamos a ver a otra Tola y Maruja que parece que quieren quitarles el rol, ¿no? ¿Qué? Yo nunca había visto eso. Tola y Maruja. Voy a buscar. A ver. No. Aquí nos quedamos para que sepa. No, es que no pasan los buses. Ay, no. ¿Y qué opinas pues el Medellín ganando? Ah, es que cuando el mundo se va a acabar pasan muchas cosas, mi querida. Eso es verdad. Vea, yo leí en el Apocalipsis. En el Apocalipsis dice que cuando el mundo se va a acabar, se abre la tierra, se desbordan los mares, gana el Medellín. Por ahí mientan hasta decir una gambeta. Sí. El Apocalipsis dice todo. Y ese Medellín, es que 13 goles en 3 partidos. No, es que ese es el problema de ellos, que se gastan los goles al principio. Ok, estoy entendiendo la temática de este programa. Es como ellos critican todo lo que pasa en la sociedad, en este caso en Colombia. Saludo a todos en Colombia. Ojo, interesante esta forma de hacer humor. De rochones. Ay, María. Y yo que tengo que ir a despachar a Hernando. Hernando, el hijo tuyo. Y es que está viviendo con vos. Él se separó. Y él dice, mi querida, que él no se vuelve a casar hasta que no encuentre una mujer que lo llene. Yo le doy la razón, mi querida. Esa es un poquito. Una persona que lo llene, quiere que le dé comida. Lo pasada de tono, ¿no? Pero bueno, me perdonarán eso. Que yo estuve una vez allá en la casa de cuando él vivía con esa patoja de Yormari. Yo estuve allá ahora de almuerzo. Y me tocó ver lo que le sirvió. Vea, un arroz ahí pelado, una taja de salchichón ahí crudo y una tajada ahí tirada. No, es que la única que lo llenó soy yo. Yo sí le sirvo unos sancochados, mi querida. De esos sancochos así, esos mondongos que le servía yo a Ananías. Como él ya se está cuidando. ¿Está a dieta? Ananías está a dieta, se está cuidando mucho. Pues ellos lo que están es criticando y murmurando. Hasta compró un afrodisíaco. ¿Sí? Ve, eso sí. Bueno, dejémoslo allí. Dejémoslo allí antes de que siga con el tema del afrodisíaco, ¿no? Entonces, déjenme presentarles a las sucesoras o los sucesores, no sé, ¿no? Ahí me quedo con dudas, de Tola y Maruja. Los nuevos sucesores serían Néstor Díaz y Egal Pacheco. La nueva Tola y la nueva Maruja de YouTube. Aquí están, se los voy a pasar. Qué locura, ¿no? Ay, sí, eso les falta un poquito para parecerse, ¿no? Pero le falta la vestimenta, le falta el paño. ¡No! Como dice Edgardo Márquez, Nestola y Pachuja, pues, o sea, definitivamente hay que definir quién es Tola y Maruja. Pero yo lo que quiero que vean, y por eso hago la comparación, ¿no? O sea, no es para ofenderlos, es simplemente para mostrar que parecen un par de viejas chismosas. No. Parecen un par de viejas chismosas que se juntan a decir cualquier cantidad de tonterías
Miami me lo confirmó, no dan ninguna evidencia y simplemente con el objetivo de buscar likes. Ay, Simplemente con el objetivo de darle comida a unos suscriptores que cada vez les exigen ser más radicales en su anticatolicismo. ojo. Pero hay unas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, imagínense esto. Estos dos personajes, Néstor, por ejemplo, él es pastor de una iglesia de garaje. O sea, Ojo. es una iglesia de garaje. De garaje. Es ¿Cómo una iglesia de garaje? una iglesia en la que nadie sabe realmente. Ustedes, por ejemplo, ¿quién es el líder espiritual, el pastor supremo de la iglesia de Néstor? Nadie sabe. Amigo. Nadie sabe. O probablemente él sabe, o probablemente 2 o 3 saben. ¿Cómo identifica uno la iglesia verdadera, señor Néstor Díaz? Bueno. Ellos nunca nos van a dar una respuesta con eso. ¿Cómo identifica uno la iglesia católica? Muy fácil. Esta semana todo el planeta se dio cuenta de cuál es la iglesia católica. Uy. Ahí están los sucesores de los apóstoles. El mundo entero vio cómo fue que eligieron el sucesor de Pedro. Todo el mundo tuvo que ver Ujú. con y todo el mundo estuvo al pendiente de la elección del sucesor de Pedro. Así es. ¿Pueden estos personajes hablar de una iglesia universal? No, del único que pueden hablar es de sectas. Ellos pertenecen a sectas distintas, entre otras, ¿no? Porque imagínense esto. La secta de Néstor, que supuestamente y muy seguramente acepta los cánones del Concilio de Dort, anatemiza a una persona como Pacheco, que hasta donde ha dicho públicamente es arminiano, él no es calvinista. Entonces, la iglesia secta del uno anatemiza a la iglesia secta del otro. Y resulta que estos dos, como Tola y Maruja, como dos viejas chismosas, se reúnen a hablar de la iglesia verdadera. Vamos a ver qué dicen, ¿no? Vamos a ver qué dicen Tola y Maruja. Lástima, aquí llegó mi buen amigo Sacrosantum. Lástima que Sacrosantum no vio el video de Tola y Maruja. Tiene que revolverlo un poquito para que sepa de quién estamos hablando cuando decimos que estas son las nuevas Tola y Maruja. Pero básicamente Sacrosantum, Tola y Maruja son un par de comediantes colombianos que hacen el rol de dos viejas chismosas que se reúnen a decir cualquier tontería, sin pruebas, sin soporte, y bueno, por eso es que digo que se parecen a unos amigos que les voy a mostrar aquí, ¿no? Escuchemos a ver las locuras. Qué locura, ¿no, Néstor? Que los católicos hoy tengan que vivir con la cruda realidad de que dentro de su iglesia la mitad de sus cardenales que eligen el Papa son tremendos maricones y fiduchas. Dios. O sea, supuestamente nosotros los católicos estamos frustradísimos porque el 50% de nuestros cardenales son, entre comillas, maricones. Dios ¿Y mío. quién lo dice? Lo dice Pacheco. ¿Con qué soporte? Ojo. ¿Cuál es su documentación para afirmar una cosa de ese tipo? Nada, Miami Miami me lo confirmó. Miami me lo confirmó. lo confirmó. O sea, esa es la falta de cualquier tipo de razonamiento básico, ¿no? O sea, él simplemente suelta cosas. Seguramente los que lo siguen lo aplauden porque, acuérdense de esto, ¿no? O sea, lo que los distingue es su anticatolicismo. Entre más anticatólicos sean, más likes van a lograr. Y pues obviamente a eso es a lo que le están jugando. Aquí no hay amor por la verdad. Aquí no hay amor por la verdad. Ojo. Aquí simplemente hay un interés en polemizar para el bien propio, ¿no? Para generar likes. Wow. Eso es lo único que mueve a estos personajes Si es así, qué pena, señor. y es evidente. Y tú te preguntas dónde está la sucesión apostólica ahí, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una lucha de poderes políticos, no es una cuestión que el Papa anterior le puso la mano al sucesor, una estupidez total. Dice que no es una lucha de poderes políticos. Bueno, siempre va a haber algo de política en los cónclaves. Si ustedes van y leen el Concilio de Nicea, pues sí, habían bandos, siempre van a haber bandos, siempre van a haber personas que tienen opiniones distintas, ¿no? Siempre van a haber personas con opiniones no solamente teológicas distintas, sino con intereses distintos de todo tipo, ¿no? Políticos, económicos. Eso ha sido la iglesia durante 2000 años. ¿Eso ha impedido que la iglesia pueda formular dogmas de forma adecuada? No. Porque si nos fuéramos a eso, tendríamos que excluir por lo menos el concilio de Constantinopla, ¿no? Porque recuerden que San Atanasio, Y ojo, el concilio de Nicea fue en el año 325. Ojo, año 325 después de Cristo.
Año 325, desde ahí, señores, todavía ahí se ve la lucha de poderes, se ve también la jerarquía. Los padres de la iglesia decían que en el siglo IV la mayoría de obispos eran arrianos. Entonces, porque la mayoría de obispos eran arrianos, no voy a creer en el dogma de la Trinidad, no, porque Dios ha protegido a su iglesia. Esto ha sido otro ejemplo. Vamos a ver que todo lo que dicen aquí se les va a devolver, ¿no? Y cuando yo decía, y cuando digo que la mayoría de... más importante, el concilio de Nicea fue el más importante, definido, donde se definió la divinidad de Jesucristo y se redactó el credo niceno. Ojo, pero fue importante. Señores, yo tengo que estudiar los concilios. De obispos eran arrianos en el siglo IV, no lo digo yo, lo dice San Jerónimo. Él dice en una de sus obras que todos se levantaron un día para darse cuenta de que el mundo se había vuelto arriano. Wow, pero me nace una pregunta ahora. ¿Por qué los protestantes no tienen concilio? ¿O sí tienen? Díganme en los comentarios. ¿Los protestantes tienen concilio? Y si no tienen, ¿por qué no tienen? Porque la Iglesia Católica, mire, ya en el año 325 concilio. Y en la Biblia también el primer concilio de Jerusalén. Ojo, está importante. Voy a hacer esa pregunta en mi canal de Facebook, en mi página de Facebook. Y sin embargo, la iglesia sobrevivió a la herejía del arrianismo. Entonces, que digan que en la iglesia hay obispos que son liberales, sí los hay. Eso no impide el trabajo del Espíritu Santo y la protección que da el Espíritu Santo a su iglesia, ¿no? Aunque esos personajes serían felices si la iglesia fallara, pero para su frustración, la iglesia siempre sobrevive a todos los complots, a todas las cosas que las fuerzas oscuras puedan tratar de hacer en contra de la iglesia. Dios la protege y creo que el nombramiento del Papa León XIV es un ejemplo perfecto, ¿no? De ahí surge directamente que esta gente tiene una idea romántica de su iglesia que realmente no existe, solo existe en su cabeza. Mira. Él dice que tenemos una idea romántica de nuestra iglesia. El que tiene una idea romántica de su iglesia es él, porque ni siquiera sabemos cuál es la iglesia que tiene, ¿no? Él tiene una idea romántica porque tiene una idea de una iglesia espiritual. Él no reconoce una iglesia o no nos puede dar los criterios para identificar una iglesia verdadera. ¿Por qué se lo digo? Porque como les digo, Pacheco y él son de, entre comillas, iglesias distintas. Lo único que los une es su anticatolicismo. Pero, de nuevo, si Néstor fuera consistente, él se daría cuenta de que Pacheco está anatemizado por el concilio de Dort. Y no dice Néstor que es reformado. Entonces Pacheco es un hereje para Néstor, si es consistente con su doctrina. Entonces, estos personajes, como les digo, pues son un chiste realmente, ¿no? O sea, son dos viejas chismosas que se juntan a decir cualquier tontería. Miren, Francisco nombró la mayoría de los cardenales electores. Por lo tanto, la línea reformista que él tiene es una línea que tiene mucha ventaja. Yo sé que no hay unanimidad en cuanto al tema, pero sí tiene mucha ventaja. Y ahí es donde van a entrar estos tradicionales que son bien polémicos y conspirativos, estos sectores católicos conspirativos, hablándote de las profecías de San Malaquías, de la visión de Catalina de Emmerich, y los videntes contemporáneos sedevacantistas, que también los sedevacantistas tienen sus teorías, ¿saben? La Sociedad Sacerdotal de Trento, por ejemplo, la que se unió Monseñor Isidro Ochoa, ellos creen que este cónclave que viene es ilegítimo. ¿Y a mí qué me importa? Que los sedevacantistas digan lo que les dé la gana. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importa es me importa saber esto, la recepción, el hecho de que hayan definido que este es el nuevo Papa. ¿Eso fue aceptado pacíficamente por la iglesia? Sí. Decían que la iglesia se iba a desunir, que el sínodo iba a durar 5 días. Se demoró 2 días. Y si ustedes leen a los cardenales que participaron, todos les van a decir que fue muy rápido, que ellos se sintieron guiados por el Espíritu Santo. Y yo les digo la verdad, entre más leo sobre el Papa León XIV, más contento me pongo de darme cuenta de que es un verdadero católico en todo el sentido de la palabra. Y muchos de los sacerdotes que trabajaron de la mano con él en Perú dicen que es un santo y que es un hombre verdaderamente católico de principio a fin, ¿no? Entonces,
estos personajes apuestan siempre a que la iglesia falle. ¿Y saben qué? Ojo. Continuamente la iglesia demuestra que está siendo guiada, inspirada por el Espíritu Santo. Y por eso a estos personajes les da envidia. Yo lo que veo es una gran envidia por lo que la Iglesia Católica representa, por su unidad, por su universalidad, por el hecho de que estamos creciendo significativamente en África. ¿Qué está haciendo la Iglesia en estos días en África? Ojo. En África es irrelevante. La Iglesia Católica ha crecido de forma significativa en el África, por ejemplo. Estos personajes, como les digo, uno ni siquiera sabe cuáles son sus iglesias, porque en el protestantismo todo es etéreo, uno no sabe realmente cuál es esa iglesia, qué los une. Lo único que los une, recuerden esto, es su anticatolicismo. Eso es lo único que tienen estos dos personajes allí y su interés por clics. Nada más, nada más. Y pues una inclinación hacia el chisme al estilo de Tola y Maruja, ¿no? Ya que hay cisma en marcha. ¿Ves? Cisma en marcha, pobrecitos, ¿no? Bueno. Que les voy a decir esto. Vayan y lean, los invito a que lean lo que dicen los cardenales. Por ejemplo, decían que iba a haber un cisma de los tradicionalistas. Vayan y lean lo que dice el cardenal Raymond Burke. Vayan y lean lo que dice el cardenal Sara. Están muy felices de esta elección del Papa León XIV. Están muy felices. En general, eso lo que demuestra es que la iglesia siempre busca la unidad. Y tenemos una persona que les da gusto a los tradicionalistas y tampoco permite que la iglesia se vaya al extremo, porque sabemos efectivamente, sí, hay personas con tintes liberales en la iglesia, pero definitivamente el Papa Leo XIV no es un liberal, ¿no? Y se lo digo por esto. Yo soy muy cercano a círculos tradicionalistas católicos y uno lo que nota es una enorme alegría de saber que este es el Papa que nos está dirigiendo hoy en día. Para variar. Ellos tienen ese punto. Por otro lado, están los que dicen directamente que este cónclave será el último cónclave legítimo que haya. Tola y Maruja, o sea, esto, créame, es que de verdad, les voy a poner otro minutico de Tola y Maruja para los que llegaron tarde, es que de verdad son dos viejitas chismosas, son dos viejas chismosas que se juntan a ver qué sale, ¿no? A ver qué decimos hoy, qué chisme nos inventamos para que haya clics. Eso es lo único que saben hacer. No. Aquí nos quedamos para que sepa. No, es que no pasan los buses. Ay, no. ¿Y qué opinas pues del Medellín ganando? Es que cuando el mundo se va a acabar pasan muchas cosas, mi querida. Eso es verdad. Vea, yo leí en el Apocalipsis. En el Apocalipsis dice que cuando el mundo se va a acabar, se abre la tierra, se desbordan los mares, gana el Medellín. Por ahí mientan hasta decir una gambeta. Sí. El Apocalipsis dice todo. Dije en el Apocalipsis. Y ese Medellín, es que 13 goles en 3 partidos. Bueno, entonces ahí les dejo a Tola y Maruja, ya saben quiénes son las nuevas Tola y Maruja. Y bueno, vamos a tener que seguir esperando eso, ¿no? O sea, ellos no danzan teología. Ellos lo que hacen es chismerío de bajo nivel. Nada de lo que dijeron está soportado. Que iba a haber un cisma, no pasó nada de eso. Que los obispos liberales, no pasó nada de eso. Que el 50% según ellos son, entre comillas, maricones. No hay nada de eso. O sea, esos son puros inventos de ellos, ¿no? No sé, yo quisiera mostrarles algo que me impactó. Y una persona muy cercana a mí me llamó esta tarde y me dijo que había llorado. Es una persona que tiende al catolicismo tradicional. Me dijo, lloré de la alegría de ver esto que les voy a mostrar hoy. Homines salutaris effici redemptionis participes. Presta quesumus ut ecclesia tua universale sit salutis sacramentum et cunctis hominibus reveletur expectatio gentium.
todos los que amamos la liturgia, para todos los que queremos una liturgia reverente en la Iglesia Católica y que queremos que no se pierda todo lo que el catolicismo tradicional ofrece, pero al mismo tiempo que se incorpore esas cosas que el Concilio Vaticano nos trajo y nos recomendó. Esta es la misa que nos hace ver y renacer esas esperanzas. Miren la reverencia del Papa en la misa. Wow, miren qué hermoso se ve eso, señores. Miren qué lindo. Miren qué hermoso. ¿Cuándo ustedes van a ver esta solemnidad? ¿Cuándo ustedes van a ver obispos cardenales de todo el mundo representando a los 5 continentes? ¿Cuándo ustedes van a ver esto en el protestantismo? ¿Cuándo ustedes van a ver a bandos distintos pero unidos bajo el sucesor de Pedro, bajo la autoridad del sucesor de Pedro, en unidad sacramental, teniendo los mismos sacramentos, teniendo y aceptando los mismos dogmas y aceptando la autoridad del pastor supremo, que ayer les mostré, no se pierdan el programa de ayer, donde les mostré bíblicamente por qué Pedro es el pastor supremo, el rabí máximo entre los apóstoles, ¿no? Entonces, efectivamente, estas cosas los dejan a ellos que no se pueden explicar cómo ni por qué. Esta unidad, ¿no? Esta hermosa unidad que es la Iglesia Católica. Y si ustedes escucharon la homilía del Santo Padre, sinceramente fue hermosísima, una homilía cristocéntrica de principio a fin. Y esta es una misa hermosísima, de verdad, sublime, sublime. Otra cosa, para los que no notaron, hay muchas partes de esta misa que son en latín, tal como lo invita el Concilio Vaticano II. Entonces, esa solemnidad, esa reverencia, eso, o sea, al menos a mí me parece una maravilla, ¿no? Y me da una tremenda alegría y un tremendo gusto de ser católico. Wow. Plices ergo te domine de precamur, ut ec munera qui tibi sacranda de tulimus, eodem spiritus. Ahí está, en latín. El anillo, señores. Sanctificare dinieris, ut corporum. Qué diferencia, señores, qué gran diferencia entre, miren cómo se ve esa solemnidad, ese respeto, esa comunión. Wow. Beati qui ad cena. En mi página de Facebook, Buscando la Verdadera Iglesia, yo presento cómo se comportan algunas iglesias protestantes, que eso da miedo, señores. Y miren aquí la gran diferencia. Un momento. ¿Acaban de ver lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿No decía Pacheco que nosotros a los católicos no nos dan el vino, que no hay vino en las misas? Pues le tengo una mala noticia a Tola y Maruja. Miren lo que está pasando. De que a Tola y Maruja. Se está ofreciendo el pan y el vino. ¿No decían ellos que no se ofrece pan y vino en las misas católicas? ¿Cómo puede uno decir, a usted no les parece que eso es un juicio temerario? ¿Cómo puede uno decir que la mitad de estos hombres que están aquí, que han dedicado sus vidas a Dios, yo no voy a decir que el 100% son perfectos? Muchos de ellos probablemente son pecadores,
pero ¿cómo puede uno decir que el 50% son homosexuales? O sea, eso es realmente, de nuevo, es un juicio temerario, ¿no? Y demuestra que ellos realmente no son, lo único que son es anticatólicos. O sea, lo único que les interesa es crear polémica anticatólica. Y como dice Marco, Pacheco ni siquiera sabe leer aquí, ¿no? O sea, es así de sencillo, ¿no? Pero Ok, vamos a ver aquí adelante cuando ellos hablan otra vez. Vamos a ver. es allí donde está la diferencia fundamental entre sus sectas y la doctrina católica, ¿no? Wow. Pero bueno, entonces, ya que vimos a Tola y Maruja y vimos esta belleza de misa, vamos al tema del programa de hoy, que es esta idea, ¿no? De que dice, Néstor Díaz me va a llamar blasfemo. ¿Y por qué me va a llamar blasfemo? Ojo. Me va a llamar blasfemo porque estoy diciendo algo que va en contra de la Biblia, estoy diciendo algo que va en contra de la teología católica, algo en contra de los concilios. No, me va a llamar. No, porque los protestantes incluso no saben qué enseña la Iglesia Católica. Nunca lo han sabido. Blasfemo por citarle Colosenses 1:24. Ojo. Y por tomar la posición de San Agustín. ¿Ustedes se imaginan eso? Que me lo llamen uno blasfemo por citarle a otro la Biblia. Pero vamos a ver, ahí detrás de eso hay un tema protestante complicado, ¿no? Una presuposición protestante. Pero me interesa mucho que ustedes escuchen bien este video y veamos por qué me llama protestante, por qué me llama supuestamente blasfemo. Pero veamos antes esto. Yo quiero que ustedes vean este pasaje. Vamos a leerlo juntos. ¿Y a ustedes les parece si es blasfemo o no es blasfemo? A ver, pónganme mucha atención. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:24, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. A ver, sí, no sé si... Hay que repetir esto porque suena un poco extraño, ¿no? Ok, vamos a ver. Dijo el apóstol Pablo que él está completando lo que falta. O sea, ¿cómo puede faltar algo en las aflicciones de Cristo? Bueno. ¿Será que hay algo mal en ese texto? ¿Sería que se equivocó el apóstol Pablo? Tenemos que corregir al apóstol Pablo que está diciendo que él, el apóstol Pablo, él va a completar, va a suplementar lo que falta en las aflicciones de Cristo, pero no puede faltar nada en las aflicciones de Cristo. Eso es porque Cristo nos hace partícipe. Porque supuestamente Cristo hizo todo en el Calvario. Entonces, ¿cómo puede faltar algo? Ojo. ¿Me explico? Ese es, no sé, o sea, suena ahí, hay algo problemático, ¿o no? Pero eso lo dice la palabra de Dios, o sea. Me alegro de mis aflicciones, me alegro de lo que estoy pasando, de lo que me está pasando, de lo que estoy sufriendo. Por vosotros y en mi carne. Ojo, y en mi carne. Oh, my God. ¿Qué vamos a hacer, Néstor Díaz? ¿Vamos a ir en contra de la palabra de Dios? Vamos a decir que eso no dice la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios al menos textualmente lo dice. Ya vamos a ir a ver qué es lo que dice el texto en griego y cuáles son las palabras claves, ¿no? Pero quiero que tengan eso en cuenta porque vamos a ver. Pónganme mucha atención. Yo quiero que ustedes hagan algo. Ojo. Yo quiero que ustedes identifiquen por qué me llama blasfemo. ¿Cuál es el punto que hace que se dispare esa acusación de blasfemia de Néstor Díaz hacia mí? ¿Qué es lo que el magisterio de Néstor Díaz rechaza y afirma como blasfemo de mi apreciación? Vamos a escuchar. Miren lo que dice el apóstol Pablo: completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo así que falta de qué? ¿Qué falta en las aflicciones de Cristo? O sea, hasta ahí, en el chat, ¿algún problema? ¿He dicho algo blasfemo? No. Estimado Jesús, tú que conoces bien este pasaje, ¿he dicho algo blasfemo? Ojo. Jesús Ferreira. Ojo. Me van diciendo porque de pronto he dicho algo blasfemo y no me di cuenta, ¿no? Pero a ver, todos los católicos... El apóstol Pablo está diciendo que las aflicciones de Cristo no están completas. Las aflicciones de Cristo no están completas. Las aflicciones de Cristo no están completas. ¿He dicho algo blasfemo? ¿Ustedes me pueden corregir? Ahora Completando lo que falta en las aflicciones de Cristo. Uy, lo mismo que dice el texto.
Si yo digo que tengo que completar lo que falta, entonces quiere decir que no están completas. Las aflicciones de Cristo no están completas, por lo tanto, completo lo que falta, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Estoy diciendo alguna blasfemia? Ay, esto está bueno, señores. Pues vamos a ver qué más digo, ¿no? Porque hasta ahí no he dicho ninguna blasfemia. Entonces me imagino que él va a seguir mostrando el video, más pasajes donde yo desarrollo la blasfemia, ¿no? Pero hasta allí, ustedes me dirán dónde he dicho la blasfemia. Les voy a repetir ese pedacito, pues. Que hay algo que tiene que hacer con su cuerpo y de que hay un sufrimiento en su cuerpo que va a completar las aflicciones de Cristo. Este tipo se pretende ser un conocedor del griego y va a utilizar faramayas para poder, desde falacias que... Primero, esa idea de faramayas no es una palabra universal, ¿no? O sea, nadie, al menos en el cono sur y desde Colombia hasta Chile, nadie entiende qué es esa palabra faramaya, ¿no? exegéticas justificar toda esta suerte de disparates que solamente evidencian que es motivo de ser un meme. Pero ¿cuál fue lo que ha dicho mal? Disparates, motivo de ser un meme, pero yo qué he dicho, ¿qué he dicho yo para que me diga que lo que estoy diciendo es un disparate? ¿Qué faramaña he dicho yo? A ver, Néstor Díaz, para que diga que es un disparate. Hasta ahorita nadie ha identificado cuál es la faramaya, lo que estoy citando en la Biblia. Un meme andante, que es motivo de que le hagan bullying y de que es motivo directamente de que digan que el tipo es un ignorante. El término aflicciones de Cristo nunca es asociado con el sufrimiento redentor de Jesús en la cruz. Oh, es por ahí que él va. Oh, pero eso lo juega en su contra. ¿Sí se dieron cuenta por qué me llaman blasfemo? Porque nunca. Porque él está suponiendo en su mente protestante que yo estoy afirmando que esto tiene que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Que como católico nosotros vamos a afirmar que el sacrificio de Cristo en la cruz es único y es completo. Pero yo no he dicho nada de lo que él está diciendo. Yo no estoy diciendo cuando digo que cuando cito el pasaje, porque ni siquiera comenté el pasaje, simplemente lo cité, yo no estoy diciendo nada de la expiación, yo no estoy tocando el tema de la expiación. Él simplemente lo presupone. Él lo que está haciendo aquí es presuponer su teología protestante errada, incompleta, y asumir que yo he dicho lo que no he dicho. Y se lo voy a mostrar porque como católicos nosotros nos sujetamos al catecismo, no a lo que yo opine, no a lo que un académico opine, lo que nos diga el catecismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, aquí es donde está. Aquí supuestamente, esta es la razón por la que soy un blasfemo. Vamos a ver. El término aflicciones de Cristo. Ok, antes de que sigamos, déjenme mostrarles esto. Yo les tengo esto preparado. Bueno. Y vamos a volver un segundito al video. Esto se está poniendo bueno. ¿Quién es este? ¿San qué? Hablando de blasfemos, si él me llama a mí blasfemo. ¿Eres blasfemo? Por comentar este pasaje. Miren quién es el blasfemo también. O sea, estoy en muy buena compañía. Porque miren a quién tengo. San Agustín. Uy. Aquí a San Agustín. En el comentario sobre los salmos, y este es en el Salmo 61, cuando ustedes van al latín, si ustedes vayan por ejemplo a este website agustinus.it, ahí lo van a encontrar en el Salmo 61, hay algunos textos que dicen que es el Salmo 59, pero lo encuentran en el Salmo 61. Miren lo que dice, a ver. En relación con esto está lo que el mismo apóstol dice en otro lugar. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo. Amigo, ¿qué? No dijo de mis aflicciones, sino de Cristo. Me parece que San Agustín me da como la razón, pero bueno, vamos a ver, de pronto estoy equivocado, ¿no? Ay, apologista. Porque era miembro de Cristo y en sus persecuciones, en la medida que era necesario que Cristo sufriera en todo su cuerpo, Pablo completaba las aflicciones de Cristo en la parte que le correspondía. Por eso es que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo que le pasa a la iglesia le pasa a Cristo. Lo que le pasa a Cristo le pasa a la iglesia. No sé ustedes. Wow. A mí me suena que San Agustín también, entonces, si yo soy blasfemo, entonces San Agustín también es un blasfemo.
el que supuestamente no es blasfemo es Néstor Díaz, ¿no? O sea, porque obviamente él es mucho El ungido. más inteligente que San Agustín y mejor teólogo que San Agustín, ¿no? No. Vamos a que le ver. hagan bullying y de que es motivo directamente de que digan que el tipo es un ignorante. El término. A ver, Néstor, ¿San Agustín es un ignorante por haber comentado ese pasaje? Bueno. ¿O solamente soy yo el ignorante según él? Aflicciones de Cristo nunca es asociado con el sufrimiento redentor de Jesús en la cruz. Nunca es asociado. Y San Agustín lo dice que sí. Y yo no he dicho en ningún momento que el sufrimiento de Cristo sea, o la palabra aflicciones sea relacionada con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Nadie está diciendo eso. Ojo. Simplemente lo que estamos afirmando es lo que afirma el texto. Entonces, aquí podemos decir algo y se lo voy a mostrar en el catecismo. El catecismo va a hacer una distinción muy importante. El catecismo va a decir el sacrificio único de Cristo, y eso lo afirma el Concilio de Trento, es el sacrificio en el Gólgota. No necesitamos más sacrificios redentores. Ahí está todos los méritos que necesitamos para nuestra justificación y para nuestra vida eterna, están allí. Sin embargo, Ojo, sin hay embargo. un pedacito que se le escapa a Néstor. Como él tiene una teología imperfecta, protestante, se le va a escapar un pedacito que es fundamental. Me gustó esa parte. Como él tiene una teología imperfecta, protestante. Uy, me gustó esa. Y la teología católica, ese pedacito no se le va a pasar. A San Agustín no se le va a pasar. A los padres de la iglesia no se les va a pasar, pero a una persona como Néstor Díaz, en su anticatolicismo, por supuesto que se le va a pasar. La pollona le dice. Además de que Néstor lo que demuestra es que no es un teólogo fino, ¿no? Porque un teólogo fino se daría cuenta de estos detalles y de estas diferencias. Y se daría cuenta, por ejemplo, de que yo en ningún momento estoy afirmando que nuestros sufrimientos van a completar la obra redentora de Cristo en la cruz. Nosotros no estamos diciendo esto. Bueno. Pero vamos a encontrar algo muy interesante. Y es que hay un poder redentor en nuestro sufrimiento. Y es lo que explicó San Agustín y se lo voy a explicar yo. Habla más bien del sufrimiento del ministerio que Pablo soporta porque representa a Jesús, como lo sufrió Tyndale cuando lo quemaron, como lo sufrieron los distintos cristianos que fueron llevados al circo romano. Yo no compararía a Tyndale con los, por ejemplo, con San Ignacio de Antioquía, que maravillosamente, no sé si ustedes se dieron cuenta ayer, el Papa lo citó. El Papa en su discurso inaugural, en su homilía inaugural, citó a San Ignacio de Antioquía. Qué maravilla, ¿no? Sí. Nosotros sí podemos citar, y ese Papa sí puede citar a San Ignacio de Antioquía, porque hay una sucesión apostólica. Néstor no tiene sucesión apostólica. No tienen, y es cierto. Él se autopercibe como la iglesia verdadera, pero no tiene ninguna evidencia para soportarlo, es simplemente autopercepción. Así es. Pero bueno, el punto aquí es este. Yo no compararía a Tyndale con los padres de la iglesia, porque Tyndale, para la iglesia a la que pertenecían los padres de la iglesia, Tyndale es un hereje. Entonces uno no puede comparar herejes con mártires. Y mira qué coincidencia que un protestante mencione a ese señor. Tarde. Los herejes que mueren como herejes no son mártires. Entonces esa comparación no es una comparación adecuada, Bueno. porque Tyndale no Tyndale. pertenece a una iglesia con sucesión apostólica. Él es un hereje que está en contra de las iglesias o de la iglesia con sucesión, verdadera sucesión apostólica. Ojo. Entonces, muy mala comparación, Néstor Díaz. Como lo sufrieron muchos de las víctimas de la Inquisición romana, padeciendo por causa de Cristo, no sufriendo por sí mismos en la manera en que lo hace un ascético, más bien sufriendo por el bien del cuerpo de Cristo, porque los ascetas que se autoflagelaban enfocaban su acto en su propia santidad, en su propio crecimiento espiritual, en su propia perfección. Ay. ¿Y cuál es el problema con enfocarse uno en su propia perfección? ¿Cuál es el problema de enfocarse uno en su propia santidad? ¿Cuál es el problema de ofrecerle a uno un sacrificio a Cristo? Por ejemplo, ¿cuál es el problema de ofrecer un ayuno? ¿Cuál es el problema de ofrecer, bañarse con agua fría, si al final del día es un sacrificio para Dios? Ojo. ¿Cuál es el problema? Estos personajes tienen un problema. ¿Saben cuál es el problema? Y un saludo para José Plasencia, que está aquí. Y José sí me entiende porque hemos tenido una charla larga el fin de semana pasado sobre esto. José, ¿cuál es el problema de ellos? El problema de ellos es que ellos no aceptan que apliquemos nuestra voluntad para hacer obras, para hacer actos que sean agradables ante Dios, Ojo. Ojo. incluyendo
actos donde nos sacrificamos a nosotros mismos. De nuevo, un ayuno, Un ayuno. bañarnos con agua fría, Abstenernos de hacer algo, usar algo. mortificarnos de muchas formas, ¿no? Dejar de tomar Coca-Cola. Hay Dejar de usar el celular, el internet por un día, horas. muchas formas de mortificarse. Sí, hemos tenido santos que se Y dedicarla a Dios. mortifican su cuerpo de forma fuerte. Pero al final del día lo hacían por santificarse, por agradar a Dios. Y recordemos, y esto lo vamos a ver en un debate que voy a comentar probablemente el día de mañana. Debate buenísimo. Aquí está José Plasencia. Buenísimo el debate que hizo con Predicador Expositivo. Esos debates que uno dice, aquí vamos a aprender todos, ¿no? Pero bueno, sigamos. No para el bien del cuerpo general. Pablo siguió las pisadas de Jesús y fue una persona centrada en otros. Pablo encontró santidad, crecimiento espiritual y madurez, no cuando se estaba flagelando, golpeándose los ojos hasta moratárselos o bañándose con agua fría, no. ¿Alguno de ustedes ha visto algún católico que se golpee los ojos hasta amoratárselos? No. ¿O eso es una caricatura de Néstor? Eso es un muñeco de paja. Algo que no hace el catolicismo. Yo he conocido de católicos, santos católicos, que han hecho enormes sacrificios, pero amoratándose los ojos, eso me suena a mí a caricatura, ¿no? Y bueno, si vamos a hacer caricaturas, yo también puedo hacer caricaturas del protestantismo, ¿no? No, sino cuando buscó estas cosas, las cosas de Dios para los demás. Allí es donde realmente se cumple Colosenses 1:24. Él dice las cosas como si fuera un magisterio infalible, ¿no? O sea, supuestamente él hace una interpretación infalible de Colosenses 1:24. ¿Y quién es él? ¿Quién es él ahora en el año 2025? ¿Quién es él para tomarlo en cuenta? Está buena esa. ¿Quién es él? ¿Bajo qué autoridad? ¿Quién le ha dado la autoridad para interpretar de forma infalible? Nadie, es simplemente una opinión más. Es un protestante opinando. Y no de la manera tan absurda, sosa y estúpida y poco respetuosa e irresponsable que hace este doctor con cara de mope. O sea, el gran pecado que yo tengo. Y miren al final la foto del short. La foto de Martín Lutero. Ya tú sabes. Ya tú sabes por dónde va. Según él, es citar Colosenses 2:24. Y él dice que voy a citar el griego. Bueno, vamos a ver, pues yo creo que está bien. Citar el griego no es problema, porque si la Biblia la escribieron en griego, pues veamos el texto. Vamos a ver el texto si realmente he dicho algo blasfemo. Ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta en las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, de nuevo, ¿cuál es el problema de Néstor? O sea, si me va a llamar blasfemo a mí, tiene que llamar blasfemo a San Agustín. Mire lo que dice San Agustín. Ya les mostré el primer texto, les voy a mostrar otro. Por lo tanto, los sufrimientos de Cristo no están solo en Cristo solo. No hay ninguno excepto en Cristo. Porque si entiendes que Cristo es cabeza y cuerpo, los sufrimientos de Cristo no existen excepto en Cristo. Pero si entiendes, aquí está San Agustín condenando la posición de Néstor. Pero si entiendes a Cristo solo como cabeza, entonces los sufrimientos de Cristo no están en Cristo solo. Aquí está la clave, Ojo. Que nosotros en la doctrina católica estamos y nos sentimos profundamente unidos a Cristo. ¿Y saben por qué? ¿Saben qué es lo que garantiza esa unión con Cristo? La Eucaristía. El enfoque sacramental del catolicismo es lo que nos conecta espiritualmente a Cristo. Ellos, como no tienen sacramentos válidos, no pueden hablar de esto, ¿no? Nosotros sí tenemos esos sacramentos válidos. Porque si los sufrimientos de Cristo estuvieran únicamente en Cristo, es decir, solo en la cabeza, ¿cómo podría decir cierto miembro suyo, el apóstol Pablo, para completar lo que falta de las tribulaciones de Cristo en mi carne? Aquí está. Esto está en los Nicene and Post-Nicene Fathers. Yo lo tengo, o sea, lo puedo mostrar físicamente. Serie 1, volumen 8, página 251. Entonces, ¿cuál es el problema de Néstor Díaz? Ojo. Él puede hacer todas las caricaturas que quiera de mi cara. De hecho, le digo, sígalo haciendo porque a mis hijos les causa enorme gracia que haga eso. Entonces, me ayuda a entretener a mis hijos. Eso está bien. El problema con Néstor es que si me va a llamar blasfemo, tiene que llamar blasfemo a San Agustín. Y aquí arrancamos bastante mal, Néstor. Hay un lío entonces, llamarle blasfemo a San Agustín. No. Arrancamos bastante mal, ¿no? Pero entonces vamos al texto. Por ejemplo, miren, aquí lo tengo en inglés, ¿no?
Dice en inglés, now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am supplementing. En Surprise. inglés utilizan la palabra supplementing, o sea, suplementando lo que le falta, lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, en inglés, el punto aquí es en la New American Standard Bible, que es a mí me gusta mucho la traducción de la New American Standard Bible, dice lo mismo. O sea, no es un tema de traducción, ¿no? No es que la traducción que esté utilizando yo es una tradición sesgada hacia el catolicismo, no. Estas son Biblias protestantes, ¿no? Pero la frase en cuestión que molesta a Néstor, completando, que es incompatible con su protestantismo, es esta. ¿Cuál? Es una frase que causa demasiados problemas a la doctrina protestante, mientras que la doctrina católica, mientras que el enfoque católico cae como un anillo al dedo. Dice el apóstol Pablo, completando, y el verbo que utiliza ahí es antanapleró, lo que falta, el sustantivo es histerema, de las aflicciones, el sustantivo es tripsis de Cristo. Nos vamos a enfocar en dos palabritas. ¿Cómo así que completando? ¿Y cómo así lo que falta? Porque si en verdad el apóstol Pablo está diciendo lo que dice, pues yo tengo razón, ¿no? Y Néstor no tiene ninguna razón en llamarme, como me dice, blasfemo, ¿no? Pero empecemos con esta palabrita. Antanapleró es una de mis palabras favoritas, especialmente el verbo anapleró, porque se utiliza en muchos textos que tienen que ver con la justificación y con el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces aquí uno puede ver que es una palabra compuesta, es como tres palabritas en una sola, ¿no? Está ese prefijo ant, el prefijo ana y el verbo pleró, ¿no? Sustitución. El prefijo ant habla como de una sustitución, o sea que como Pablo está diciendo, él va a llenar, pero en sustitución de alguien, ¿no? Entonces, eso ya como que nos va indicando que el argumento de Néstor no va por buen camino, ¿no? Este prefijo ana es algo que añade como intensidad, y el verbo pleró, que es llenar, o sea, es así plenamente, ¿no? Es como un vaso que está a medias, utilizo el verbo pleró, quiere decir que lo voy a llenar al total. Pero bueno, vamos a mostrarle a Néstor fuentes protestantes. Hay que ver si yo de pronto puede que esté equivocado. Hay que ver si yo estoy equivocado o el equivocado es Néstor. Miren, dice en este léxico que lo llaman el BDAC, que es como de los más famosos, de los más reconocidos, donde se muestra cuáles son los usos de ese verbo, esa palabra en particular, cuáles son las instancias en la Biblia donde se utilizan. Y bueno, de verdad es algo, es muy completo. Entonces dice sobre el verbo anapleró. Acuérdense que aquí estoy teniendo este prefijo ant, se suma al verbo anapleró para sustitución, mostrar que es una sustitución, ya lo vamos a ver. Pero básicamente con respecto al verbo dice, la definición número 3 dice, proveer aquello que falta, llenar una brecha, reemplazar, suplir una necesidad. O sea que cuando el apóstol Pablo dice completando, y está utilizando ese verbo antanapleró, ahí lo que está diciendo es que está proveyendo aquello que falta. O sea, efectivamente, el punto hasta aquí es que el hecho de que utilice ese verbo antanapleró es muy diciente en este pasaje. Algo falta que tiene que ser completado. ¿Y quién lo está completando? Pablo. ¿Cómo? Con sus sufrimientos. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita parece que tengo razón. Parece que Néstor Díaz no tiene ninguna razón en llamarme blasfemo, ¿no? ¡Qué lío, señores! ¡Qué lío! Díganme ustedes qué opinan. Pero sigamos, porque aquí vamos a ver la distinción entre el protestantismo y el catolicismo. Aquí les estoy simplemente haciendo un prefacio al punto más importante que se los voy a mostrar en 5 o 10 minutos. Esta palabrita es un sustantivo histerema, dice la falta, se refiere a la falta de lo que es necesario o deseable, frecuentemente en contraste con la abundancia, necesidad, carencia o deficiencia. O sea, se refiere a la necesidad, carencia, deficiencia, es lo que falta, y a menudo usado con anapleró. O sea, siempre lo que está diciendo este léxico es que cuando se utiliza esta palabrita anapleró, generalmente se utiliza este sustantivo histerema, ¿no? Entonces,
Aquí lo que estamos viendo es que son dos palabras que se complementan. Una nos da la idea de que hay que completar lo que falta, y la otra nos muestra de que efectivamente falta. En los sufrimientos de Cristo hay algo que falta. No en su sacrificio, porque el sacrificio es completo, pero en los sufrimientos falta algo. Ok, es en los sufrimientos, ok. ¿Qué es eso que falta? Miren, esto yo les digo, es un problema para los protestantes este texto. Y cuando ustedes quieren hacer algo interesante, cuando ustedes estén debatiendo, hablando con un protestante, ustedes les pueden preguntar, ¿me puedes explicar ese versículo? Y ustedes quieren ver un protestante atorado, cítenles ese versículo. Es como citarles Santiago 2.24 o Santiago 2.21 o Juan, Santiago 2.24, ese me gusta. Juan 20.23. Son versículos que simplemente los trastornan, o sea, no tienen buenas respuestas a esos versículos. Miren lo Es cierto. que dice, por ejemplo, N.T. Wright, académico de primer nivel del mundo protestante, con respecto a este pasaje. Dice, Ok, un protestante, un académico protestante va a hablar sobre este tema. Vamos a ver. también en otros pasajes Pablo declara que se regocija con sus sufrimientos, por ejemplo, Romanos 5.3. La idea de que estos padecimientos son de algún modo soportados en favor de las personas a quienes escribe no es desconocida. Aquí da diferentes citas, ¿no? Pero este versículo va más allá. O sea, este es el problema del versículo, es que este versículo es mucho más directo que los demás, ¿no? Ojo. Parece vincular los sufrimientos de Pablo con los del mismo Cristo. Y Uy, parece vincular los sufrimientos de Cristo con Pablo, Pablo con Cristo. ¿Qué? al hacerlo, plantea varios problemas. Es lo que yo les digo. En el mundo protestante, en el paradigma protestante, en la visión teológica del protestantismo, este versículo Es un problema para ellos. les crea demasiados problemas. Es un versículo muy problemático y van a tener que torturar el texto para que diga lo que ellos quieren que diga. Amigo. ¿Ok? ¿Cuáles son las preguntas complicadas que genera esto? ¿Cómo puede Pablo reclamar lo que sin duda pertenece solo a Cristo, es decir, la vocación de sufrir por los demás? En particular, ¿cómo puede Pablo afirmar que en sus sufrimientos completa en su carne lo que falta en las aflicciones de Cristo, por el bien de su cuerpo que es la iglesia? ¿Cómo puede haber algo que falte en los sufrimientos de Cristo? Entonces, bueno, de nuevo me corrijo. A lo que yo me refiero es que algo falta en los sufrimientos de Cristo. Como católico voy a decir que el sacrificio de Cristo es completo y es perfecto, pero en sus sufrimientos algo falta. Ya San Agustín nos dio la clave. Lo que falta es que Cristo es la cabeza y nosotros como su cuerpo vamos a tener que sufrir. Hay una idea en el judaísmo de que en la era mesiánica van a haber lo que se llama, lo que podemos entender como dolores de parto, es decir, los que estamos en ese periodo entre que se da antes de que se complete la era mesiánica, vamos a tener que experimentar sufrimiento, ¿no? Entonces, algunos comentaristas, y en este caso N.T. Wright va a decir que eso es exactamente lo que tiene Pablo en mente, ¿no? Pero lo que les digo es un versículo problemático, por supuesto es problemático para los protestantes. Ahora, aquí viene la distinción fundamental, y es aquí donde nos vamos a separar con los protestantes, y es aquí donde ellos, y aquí de nuevo les voy a mostrar un debate, probablemente mañana, porque es que es un debate pero buenísimo, entre José Plasencia y Predicador Expositivo, donde este tema va a salir mucho más claro. Hoy estamos viendo una de las aristas del problema, pero mañana lo vamos a ver con mucha más claridad, ¿no? Pero mire lo que dice el Catecismo en numeral 617, dice: Sua Santísima Passione in ligno crucis nobis justificatione meriut, por su sacratísima pasión en el madero de la cruz nos mereció la justificación, enseña el Concilio de Trento. Esto es bien importante. Cuando Néstor viene y me acusa a mí de blasfemo, yo le voy a decir, no tengo ningún problema en afirmar que la pasión de Cristo en la cruz nos mereció la justificación. No es lo que yo haga, no es mi sufrimiento, no, es la pasión de Cristo lo que nos merece la justificación y la salvación. Lo que hizo Cristo, morir por todos nuestros pecados. Eso no hay duda de eso. ¿Ok? Subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de la salvación eterna. Amén. ¿Cuál es la causa de la salvación eterna? El sacrificio de Cristo en la cruz. Lo dice, miren, esto es importante, lo dice el numeral 617 del Catecismo. ¿Ok? Van a ver lo que dice el numeral 618. Vamos a ver en un segundo. A ver. El 618, un numeral más adelante, nos empieza a hablar de ese versículo que vamos a mirar el día de hoy.
La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Pero aquí viene la palabra, pero, porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad, esto es doctrina católica, que el protestante, una persona como Néstor, va a rechazar a muerte lo que vamos a plantear aquí. Ojo. Él, Cristo, ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida se asocien a este misterio pascual. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la iglesia? Esto Uy, amigo, nosotros nos asociamos, somos partícipes de eso que Jesús sufrió y padeció. va a ser fundamental. Y yo he sentido la necesidad de escribir un libro sobre esto, comentando una oración de Santa Teresa de Lisieux. O sea, mi libro es centrado en comentar la oración de Santa Teresa de Lisieux, pero tiene todo que ver con esto que estamos viendo aquí. Okay. Y es que el Concilio Vaticano II lo que nos está diciendo es que todos nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer nuestro sufrimiento y unirlo al de Cristo. ¿Y saben dónde lo hacemos? Esto es lo más importante. ¿Saben dónde hacemos eso? En la Santa Misa. Cuando se está ofreciendo el sacrificio en la cruz, cuando el sacerdote está ofreciendo ese sacrificio, nosotros ofrecemos nuestros sacrificios con los de Cristo. Y al hacer eso, estamos transformando nuestro sufrimiento y se vuelve un sufrimiento que adquiere todo el sentido, que ayuda, que nos permite lograr mérito, que nos permite atraer mérito para el tesoro de méritos de la iglesia, ¿no? Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle. Esto es muy importante porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Aquí está esa frase de los santos tantas veces, ¿no? Tomemos nuestra cruz y sigámosle. Esa cruz implica que vamos a sufrir, esa cruz implica que van a haber situaciones difíciles, pero esa cruz también implica que muchas veces nosotros vamos a querer hacer sacrificios voluntarios. Cuando en mi vida todas las cosas están bien, yo por ejemplo he tenido momentos en mi vida en que todas las cosas están saliendo bien, pero sin embargo siento la necesidad innata de ofrecer un sacrificio a Cristo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo puedo hacer a través de ayunos, a través de diferentes cosas. Por ejemplo, puedo renunciar a algo que me gusta mucho y eso es parte, ¿no? Eso es parte de mi proceso de santificación, de nuevo, porque si mi vida es muy cómoda, confortable, todas las cosas funcionan bien, bueno, esa es una forma también, ¿no? De tratar de ofrecerle mis sacrificios a Dios. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. ¿Y a quién cita el Catecismo de la Iglesia Católica para afirmar esto? Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Entonces aquí está el punto, ¿no? Lo que nosotros decimos con San Agustín es que lo que falta de las aflicciones de Cristo se refiere a su cuerpo. Lo que falta de las aflicciones de Cristo se refiere a su cuerpo, a su iglesia, a sus personas que están ahí sufriendo la persecución, sufriendo el martirio. Wow, amigo, como lo sufrió Pablo y todos los demás apóstoles. No a la cabeza, se refiere a su cuerpo, que es la iglesia. Se refiere a nosotros, porque Él nos está dando la oportunidad de hacer que nuestro sufrimiento tenga sentido, de hacer que nuestro dolor, que hacer que nuestros sacrificios tengan sentido y que sean agradables, que puedan darnos mérito, que puedan hacer que con ese mérito podamos orar por otros. El que pierda su vida por mí, la salvará. Algo así que dice. Vamos a hacer que Dios otorgue gracia a otros. Como por ejemplo Santa Mónica, la mamá de San Agustín, cuando ella oraba por su hijo, por la conversión de su hijo. Eso es un mérito que ella tiene. Cuando un santo como el cura de Ars hacía esos sacrificios tan tremendos que él hacía. Ustedes han escuchado la vida del cura de Ars, los sacrificios que él hacía, los ayunos, la forma en que él vivía, transformó completamente su aldea y lo convirtió él en uno de los más grandes santos de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces son esos sacrificios, esos méritos que nosotros podemos lograr y que podemos hacer y que los protestantes van a negar completamente a muerte. Bueno. ¿Y por qué lo van a negar? Mañana ustedes lo van a entender porque en un debate que tuvo José Plasencia. Entonces, ¿qué? Dice el numeral 618, eso lo realiza en forma excelsa en su madre. Aquí está el rol de la bendita Madre María, ¿no? ¿Y cómo realiza eso? Asociada
más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Entonces nosotros vamos a afirmar que en Lucas 2:35 hay un texto bíblico muy, muy, muy bonito. Déjeme si lo tengo aquí porque vale la pena. Aquí lo tengo, claro que sí. Miren, aquí está. Lucas 2:35. Y una espada traspasará aún tu propia alma. Creo que es Simeón el que le dice esto, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vamos a poner desde el 32 al 35 para que ustedes vean el texto al que se refiere el catecismo. Vamos a ver. Y dice Simeón, ¿sí ve? Precisamente dice Simeón, los bendijo y dijo a su madre María, he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma. No se está refiriendo a Jesús, por supuesto, se está refiriendo a María. A María. Y en ese sentido es muy importante entender. Ok, cuando María ve que su hijo está en la cruz, que está sufriendo, que está perdiendo su vida por todo. Es esa idea de que María puede participar con su sacrificio, ¿no? Puede participar y completar lo que falta de las aflicciones de Cristo, porque somos su cuerpo. Wow. No somos la cabeza, pero somos el cuerpo, y como somos el cuerpo, estamos unidos a la cabeza y junto con él, de nuevo, si ustedes no han entendido cuál es el propósito de la misa, ese es el propósito superior de la misa. Ojo. Cuando ustedes van a una misa con este entendimiento de que ustedes pueden unir sus sacrificios, de que ustedes pueden unir sus esfuerzos al sacrificio de Cristo en la cruz, créame, ustedes van a ver una transformación espiritual, porque hasta cualquier evento en su vida que sea doloroso, ustedes lo pueden transformar, ofreciéndolo a Dios en sacrificio, ¿no? Y ofreciéndolo junto con el sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Cristo. Entonces dice Santa Rosa de Lima, en una cita extraordinaria del Catecismo del numeral 618, esta es la única verdadera escala o escalera del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo. Santa Rosa de Lima, citada por el numeral 618. Y eso es lo que creemos los católicos. Cuando nosotros decimos entonces que en nuestro cuerpo, o cuando el apóstol Pablo mejor dice que en su cuerpo él va a completar lo que falta de las aflicciones de Cristo, no estamos diciendo como católicos que nosotros vamos a, por esos sacrificios vamos a lograr la salvación de la humanidad, porque Cristo es el que hace meritoria la justificación de todos nosotros, es los méritos de él en la cruz, pero él nos permite participar y él nos permite a través de eso generar mérito que puede ser usado para orar por otras personas, para ayudar a otros. Uh-huh. Y de nuevo, esto es lo que claramente una persona como Néstor Díaz no entiende, y por eso simplemente lo que está haciendo, ahorita vamos a escucharlo nuevamente después de ver esto, usted lo que se van a dar cuenta, lo que está haciendo es simplemente asumir que yo digo que Cristo, que nosotros estamos completando el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso no es el punto. Lo que estamos haciendo es que faltan esas aflicciones, y esas aflicciones en el cuerpo de Cristo faltan porque Él nos permite participar de ellas, y nos permite participar de ellas porque ellas nos dan mérito para llegar al cielo, cosa que el protestante no va a aceptar. Entonces escuchémoslo por última vez y se van a dar cuenta de lo absolutamente absurda de la posición protestante. ¿Por qué es absurda? Se lo digo de una forma muy sencilla, es absurda porque simplemente este pasaje no encaja en la teología protestante, no encaja, y por eso me encanta sacarlo, porque es un pasaje que tienen que torturar para que pueda encajar. Incluso la explicación que tienen que torturar, tienen que cambiarlo. De Néstor no tiene ningún sentido. ¿Saben por qué? Porque para ellos las obras no juegan un papel en la justificación. Ese es el problema del protestantismo. Las obras para ellos no es una justificación no juegan un papel de una justificación para la salvación. Pero sin embargo Santiago, los refuta el libro de Santiago. Un sentido. ¿Saben por qué? Porque para ellos las obras no juegan un papel en la justificación. No hay mérito que el hombre pueda hacer para lograr el incremento en su justificación. Por lo tanto, los sufrimientos
que Dios les manda no tiene ningún sentido. Para nosotros los católicos los sufrimientos son una posibilidad que nos dan de incrementar nuestro mérito cuando los aceptamos, cuando le pedimos a Dios que los transforme, cuando los ofrecemos en la Sagrada Misa. Para nosotros son fuente de mérito, para ellos no. Para ellos el sufrimiento no tiene sentido. Dios les puede enviar sufrimiento a unos más que a otros, pero eso no tiene sentido. En la teología católica, si Dios me envía sufrimiento, yo le puedo dar gracias porque me está dando la oportunidad de crecer en santidad, me está dando la oportunidad de crecer, de incrementar el mérito que yo tengo y el tesoro de méritos que yo puedo tener para el juicio final. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Esto es una diferencia, no es una diferencia menor, es una diferencia fundamental. Wow, señor, interesante. Muy buena enseñanza de Hugo Delgado en su canal Osana in Essensis. Señores, le dejaré el link en la descripción del canal de Hugo para que usted vaya, se suscriba y le dé like. Dígame ustedes qué opina. Si usted quiere ver el video completo, le dejaré el link en la descripción para que vaya, se suscriba y vea el video completo. Muy bueno, aprendí demasiado. ¿Qué opinan ustedes? En los comentarios los leo.